En la página de BBC News Mundo, la noticia bajo el título de Célebres intentos de fuga, Al Capone y Hollywood, cómo se construyó el mito de la prisión maldita de Alcatraz. Fue la isla con el primer faro de la costa oeste estadounidense, construido a mediados del siglo XIX para guiar a los barcos en el Pacífico. Fue un fuerte con fines defensivos y un centenar de cañones listos para proteger a California de cualquier ataque marítimo. Fue también una reserva natural de pelícanos, de los que heredó el nombre. Un reportaje de Valeria Perazo, que nos permitimos leer para transformar en material audiovisual. Pero la fama de Alcatraz se cimentó en los años en que esta isla, frente a la bahía de San Francisco, en el norte de California, albergó una prisión federal de alta seguridad y fue hogar forzado de algunos de los gángsters más temidos de Estados Unidos. Entre 1934 y 1963, La Roca, como se la llamó, fue el centro de reclusión modelo al que se trasladaba a criminales considerados demasiado peligrosos para otras cárceles del continente, con el fin de enseñarles a comportarse tras las rejas. En 1962 tuvo lugar su fuga más famosa, en parte porque de los 3 reclusos nunca volvió a saberse, pero también porque tras ella el gobierno estadounidense ordenó el cierre de la prisión. Sin embargo, la leyenda construida alrededor de sus celdas continúa alimentándose de las narraciones orales y del cine de Hollywood. Hay que recordar que el presidente Donald Trump ha ordenado reabrir y ampliar la más famosa prisión del país para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. El reportaje de BBC Mundo presenta aquí 5 claves para entender cómo la infame prisión llegó a convertirse en un famoso destino turístico. Y ahí se indica una fotografía con turistas recorriendo las que fueron las celdas de prisión. Una prisión modelo, ubicada en un islote árido y rocoso en el Pacífico Norte. La primera fortificación de Alcatraz fue construida alrededor de 1850 y usada como prisión militar. Las autoridades consideraban que su aislamiento era garantía suficiente para coartar cualquier intento de fuga. Imposible llegar vivo a la costa, decían, sin perecer a causa de las corrientes y las bajas temperaturas de las aguas. Hacia 1912, allí se levantaba el edificio de cemento reforzado más grande del mundo. Pero fue en 1933 que Alcatraz selló su reputación como una cárcel diferente. Se convirtió en prisión de prisiones, como la denominó la Oficina Penitenciaria Federal. ¿Qué significa esto en la práctica? Que recibiría a la población carcelaria que resultaba demasiado indisciplinada para otros centros de detención en Estados Unidos. Fue además un modelo de prueba para el sistema de custodia de 1x3, es decir, un cuidador
asignado por cada 3 reclusos, que luego se extendería a otras prisiones federales. Su primer guardián fue James Johnson, quien consideraba la cárcel como un espacio de disciplina extrema, más que de rehabilitación y reinserción social de los condenados. Bajo su rigor, cada uno de ellos fue asignado a una celda individual. Lejos de ser un lujo, el confinamiento solitario era un modo de evitar complots y confabulaciones. La peor de las reglas en vigor, según se recoge de las experiencias de sus habitantes, era la de guardar extremo silencio. Los reclusos solo podían conversar durante los recreos de fin de semana. Y aquellos que mostraban mala conducta eran enviados al llamado agujero, un espacio subterráneo en el que un castigado podía pasar semanas enteras. Ahí se aprecia las celdas individuales con el objetivo ya mencionado. Criminales temibles. Según la Oficina Federal de Prisiones, la población carcelaria en Alcatraz se mantuvo siempre por debajo de la capacidad máxima del recinto. En promedio albergó entre 260 y 275 prisioneros, apenas 1% del total de reclusos a nivel federal. Pero fueron los personajes tras las rejas los que ayudaron a cimentar la leyenda. Grandes nombres del crimen organizado en la era de la Gran Depresión. El más conocido fue sin dudas Alphonse Al Capone, mafioso y contrabandista, líder de una aceitada organización criminal con base en Chicago. Capone fue enviado a la isla californiana porque, según las autoridades, su reclusión previa en una cárcel de Atlanta no había bastado para que dejara de mover los hilos de sus actividades delincuenciales. Pasó allí poco más de 4 años hasta que fue diagnosticado con sífilis y trasladado a otro centro. Otro personaje cuya fama trascendió los pasillos de la prisión fue Robert Strode, condenado por asesinato. Lo apodaban el pajarero de Alcatraz por su afición a las aves. Había tenido varias durante su confinamiento previo en Kansas. Pero aquí no estaban permitidas las mascotas y debió conformarse con despuntar su pasión por la ornitología en manuscritos autobiográficos. Ahí está una fotografía de Al Capone, que fue el preso más famoso de Alcatraz. Alvin Karpowicz, apodado Creepy Karpis, fue el enemigo público número 1 en la lista del FBI en los años 30 y el preso de más larga estadía en Alcatraz, 25 años y un mes. También pasaron por estas celdas el gángster George Machine Gun, Kelly Barnes y Rafael Cancel Miranda, miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico y responsable de un ataque armado contra el Capitolio de Washington en los años 50. Grandes escapes frustrados. Los arquitectos pensaron a Alcatraz como una prisión inexpugnable de cercas electrificadas, alambres de púa y torretas con custodios armados.
pero nada impidió que decenas de reclusos intentaran la huida. Los registros oficiales dan cuenta de 14 intentos a lo largo de casi 3 décadas que involucraron a 36 personas. Según la BOP, 23 de ellos fueron recapturados, 6 murieron de bala durante la fuga y otros 2 ahogados. Pero otros 5 jamás fueron hallados. Las autoridades los catalogaron de desaparecidos, aunque los más escépticos sugieren que podrían haber tenido éxito en sus empresas. La primera de las fugas orquestadas con osadía se registró en 1936, 2 años después de la inauguración de La Roca como prisión federal. Y fue un intento rústico y desesperado. Un tal Joe Bowers decidió escalar la pared del presidio y fue baleado por los guardias al no acatar la orden de descender. Otros más elaborados ocurrieron a mediados de los años 40. El de John Gilles, en 1945, fue casi exitoso. Con ropas militares robadas y documentos falsificados, logró abordar una embarcación militar y llegar al continente. Pero a último momento, las autoridades notaron que su uniforme era distinto al de los demás y procedieron a detenerlo. Un año después, en 1946, se frustró la huida más violenta en el historial del centro, en la llamada Batalla de Alcatraz. 6 reclusos consiguieron armas de fuego, mataron a 2 vigilantes e hirieron a otros 18, pero no lograron escapar. En la fotografía se indica que durante la Batalla de Alcatraz, 7 guardias fueron encerrados en esta celda por los presos amotinados. Los 2 últimos intentos tuvieron lugar en 1962 y sellaron el final de Alcatraz como prisión. Hace 50 años, primero los reclusos Frank Morris, Clarence y Jones Anglin huyeron sin dejar rastros, salvo algunas pertenencias halladas en la cercana Angel Island, y fueron registrados en los informes como presuntamente ahogados. Luego, John Scott y Darrell Parker lograron vencer los barrotes y salir por una cocina en el subsuelo, aunque fueron interceptados en las aguas aledañas a la isla. Imagen hecha en Hollywood. La representación de Alcatraz en el imaginario popular ha sido alimentada por las películas de Hollywood, no siempre fieles a los hechos recogidos por historiadores y documentalistas. Alcatraz no fue la prisión maldita de Estados Unidos que muchos libros y películas retratan. De hecho, muchos prisioneros consideraban que las condiciones de vida, como el tener celdas individuales, eran superiores a las de otras prisiones federales, señaló un portavoz de la BOP. Una de las más recordadas es Escape de Alcatraz, del año 1979, cinta protagonizada por Clint Eastwood y concentrada en el anteúltimo intento de fuga, el de Frank Morris y los hermanos Anglin. La película sugiere que tuvieron éxito en su empresa, aunque no existen evidencias de que hayan logrado nadar hasta la costa del continente.
En tanto, la fama del pajarero Strode se construyó con la ayuda de un texto biográfico que luego fue llevado al cine como La celda olvidada en 1962, con Burt Lancaster en el papel principal. Asesinato en primer grado, 1995, por su parte, presentó al recluso Henry Theodore Young, interpretado por Kevin Bacon, como un huérfano solitario que cae en prisión por un delito menor. No obstante, los relatos de la época señalan que Young tenía muchos crímenes en su haber, al que luego agregó el asesinato de un compañero de celda. En la fotografía se indica a Burt Lancaster dando vida a Robert Strode en El hombre de Alcatraz. La cárcel también fue escenario de La Roca en 1996, un film de Nicolas Cage y Sean Connery, y El libro de Eli, 2010, con Denzel Washington. Otros productos culturales de menos impacto incluyen un videojuego que lleva el nombre del presidio, una serie de televisión estrenada en 2012 pero cancelada tras su primera temporada, y una película en 2018. Finalmente, bajo el título de La indignación indígena, se escribe que junto a los intentos de fuga, los costos operativos de Alcatraz forzaron su cierre en 1963. El Departamento de Justicia calculó que se necesitaba una inversión de $5 millones para reparar las instalaciones erosionadas por el salitre, sumada al presupuesto de casi $10 al día por cada prisionero, muy por encima del de otras penitenciarías. Pero tras su clausura oficial, la isla no quedaría deshabitada por mucho tiempo. Un grupo de activistas indígenas reunidos en la organización Aborígenes de todas las tribus tomó control del lugar y se propuso instalar una escuela y centro cultural. Se atribuían derechos históricos sobre el Peñón, donde en el siglo XIX se había confinado a jefes tribales rebeldes al gobierno estadounidense. Pero el proyecto estuvo marcado por las limitaciones económicas, en especial por los altos costos de hacer llegar provisiones y herramientas a la isla, por rencillas internas y un gran incendio de lo que quedaba de las instalaciones, que hicieron que el presidente Richard Nixon ordenara su desalojo en 1971. Hoy es uno de los destinos más visitados desde San Francisco y recibe 1,2 millones de turistas al año, según el Servicio de Parques Nacionales. Es además el punto de partida del triatlón anual Escape de Alcatraz, en el que cientos de atletas prueban que, con el entrenamiento y el equipamiento apropiados, es posible salir de la temida isla y llegar entero a tierra firme. De hecho, la largada de la edición de este año está fijada para el 31 de mayo. Con el anuncio de Donald Trump, Alcatraz volverá a tener su previo y famoso propósito. Se indica que este artículo ha sido actualizado, ya que fue inicialmente publicado en junio de 2012. Y en la fotografía, los grupos indígenas reclaman derechos históricos sobre la isla de Alcatraz. BBC News Mundo: célebres intentos de fuga, Al Capone y Hollywood. Cómo se construyó el mito de la
prisión maldita de Alcatraz.